Les doy la bienvenida a Lo desconocido de la mente. Este es un espacio de la Academia Internacional de Psicología Holokinética, creado para que exploremos juntos el funcionamiento de la mente humana y sus múltiples implicaciones en la vida cotidiana. Seguramente les han dicho alguna vez, o incluso ustedes mismos se lo han dicho a otros, que es importante tener un propósito en la vida, tener un plan o un proyecto de vida para tener un rumbo y saber hacia dónde vamos. Nos dicen los especialistas que hay que tener algún deseo en la vida que nos motive a vivirla. Diferentes enfoques psicológicos plantean que el deseo es esencial para la vida. Una vida sin deseo es como estar muerto en vida. Según estos enfoques, el deseo es el que nos mantiene vivos. El deseo tiene la función de motor, ese motor que nos impulsa a seguir nuestros sueños y que nos lleva hasta alcanzar nuestras metas. Incluso algunos especialistas señalan que hay deseos buenos que te hacen estar bien y deseos malos que traen dolor. En diferentes enfoques terapéuticos, insisto, se enfatiza la importancia de tener deseos, porque el deseo es la capacidad de dirigir la voluntad de un sujeto hacia aquellos objetos y acciones que le reportan una satisfacción o un beneficio y evitar lo que le desagrada. Así, estos enfoques afirman que el deseo permite conseguir aquello que se quiere alcanzar. Dicen los especialistas que llevar a cabo el deseo permite salir de las crisis, porque nos motiva a conseguir lo que nos da satisfacción y nos hace sentir bien. En este episodio abordaremos juntos, desde la psicología holokinética, ¿qué es el deseo? ¿Por qué el deseo aparece con fuerza de manera recurrente en cada uno de nosotros? Y si realmente el deseo es el motor de la vida, que nos permite alcanzar lo que nos hace bien y motiva a vivir de manera satisfactoria, o es todo lo contrario, fuente de sufrimiento. ¿Nos hemos preguntado alguna vez qué es el deseo? El deseo forma parte del movimiento del pensamiento. Es inherente al proceso del pensar. ¿Han notado que desde que nos levantamos a la mañana hasta que nos acostamos por la noche, estamos deseando algo? Por ejemplo, que no llueva, o comer algo que nos gusta, o encontrarnos con tal persona, que no me enferme, que no tenga que ir al trabajo, que ya venga el verano o que venga el invierno, etcétera, etcétera. Desde que nos levantamos hasta que nos dormimos, el pensamiento, que es producto de la actividad molecular de las neuronas, fluye como saliva, es decir, no se detiene, y en ese movimiento del pensamiento aflora su esencia, que es el miedo y el deseo. En el deseo se quieren sostener todas las imágenes agradables que ha construido la memoria acerca de nosotros mismos y de los demás, como así también de las imágenes que tenemos acerca de cómo relacionarse con las personas y las cosas. Es así que, por ejemplo, deseamos ser o tener lo que la sociedad nos impone a través de las hipnosis o condicionamientos que se transmiten de manera permanente, ya sea en forma grosera o sutil, a través de la familia, la escuela, los políticos, los líderes de diferentes grupos ideológicos o religiosos, los medios de comunicación, las redes sociales, etcétera, etcétera. Deseamos tener dinero, consumir hasta lo que no necesitamos, ser famosos y ser exitosos a cualquier costo, competir, defender lo mío, mi familia, mi trabajo, mi propiedad, mi país, mi religión, etc. Y ustedes seguramente podrían ir nombrando muchos otros ejemplos
acerca de lo que nos dicen sobre qué hay que pensar y cómo hay que vivir, y que terminan convirtiéndose, de manera consciente o inconsciente, en deseos a perseguir. Deseamos que las cosas sucedan de acuerdo a los objetivos que persigue el pensamiento. Deseamos placer, provecho, prestigio o poder, que es lo que le da aparente seguridad y estabilidad al yo. El deseo es el movimiento del pensamiento que está basado en la dualidad. La esencia del pensamiento es la ley de la dualidad. La ley de la dualidad, que rige el pensamiento, implica que el yo u observador esté en constante búsqueda de una finalidad personal, un deseo, que se opone y se separa de lo que está haciendo, enfatizando así la vida imaginaria, querer ser o tener aquello que está contenido en las imágenes guardadas en la memoria. Por eso decimos vida imaginaria. El yo, por ejemplo, busca el éxito. El éxito no es solo una finalidad, es decir, el objetivo del yo, sino que psicológicamente también implica una oposición que va desde aquí, lo que soy ahora, hasta allí, lo que seré, exitoso, triunfador, famoso, poderoso, rico, etc. Este estado de oposición entre lo que soy y lo que quiero ser implica también división y fragmentación. División-fragmentación. El yo que busca el éxito está condenado, tarde o temprano, a encontrarse con la frustración, que es parte y contenido de aquella búsqueda. Decimos esto porque si bien el deseo implica la búsqueda de satisfacción o placer, va acompañado de otras emociones, como el miedo y el dolor. El miedo a que no se cumpla ese deseo. O si el deseo es alcanzado, aparece el miedo a perder lo logrado. O la frustración que aparece cuando ese deseo no era lo imaginado. En otras palabras, en la búsqueda del placer, es inexorable encontrarse con su contracara, que es el dolor. En la persecución del deseo, el placer y el sufrimiento van juntos y nos va carcomiendo por dentro. Cuando el deseo trae frustración, el yo entonces se dedica a una nueva finalidad. Va en búsqueda de satisfacer otro deseo. Por ejemplo, en lugar del éxito en lo económico, ahora buscará prestigio o satisfacción en alguna actividad espiritual o altruista. Podemos ver así que el deseo aparece de manera insidiosa y recurrente en cada uno de nosotros, porque, como ya dijimos, el deseo es parte del movimiento del pensamiento y responde a la ley de la dualidad del pensamiento. ¿Existen deseos buenos y deseos malos, como dicen algunos? Y en realidad nos tendríamos que preguntar, ¿es relevante esta pregunta? El pensamiento, con su ley de dualidad hipnótica, clasifica el deseo en bueno y malo, según su condicionamiento. El movimiento del deseo es siempre el mismo, y lo realmente importante es ver bien el movimiento del deseo. Hay que darse cuenta que el deseo, aun clasificándolo como bueno, como ya dijimos, siempre tendrá dos caras, la del placer y la del dolor-temor. Ahora bien, ¿cómo surge el deseo? El deseo implica la búsqueda de placer. Por lo tanto, deseamos aquello que nos dará placer. Podríamos decir que primero hay una percepción de algo que deseamos. Por ejemplo, veo un hermoso automóvil, o un vestido de moda, o la publicidad de un viaje a un lugar bellísimo. Enseguida aparece una reacción, por ejemplo, de agrado. Hasta allí no hay conflicto.
El conflicto aparece cuando se expresa el deseo. Quiero tener ese automóvil, ese vestido, o quiero hacer ese viaje. Entonces, la memoria le da continuidad al deseo. Lo alimenta, ¿no? Como si se le echara leña al fuego, como se dice. Entonces, la memoria le da continuidad al deseo, diciendo, voy a comprar ese auto, o ese vestido, o ese viaje. No tengo dinero, pero haré todo lo posible para obtenerlo, etcétera, etcétera. El temor y el sufrimiento aparecen de manera implacable en la búsqueda del placer cuando el deseo es perseguido. ¿Es el deseo el motor de la vida, que nos motiva a vivir bien y sentirnos satisfechos, como dicen algunos? Es frecuente escuchar que para salir del estado de angustia, de ansiedad o de cualquier malestar psicológico, es importante descubrir cuáles son aquellas cosas que deseamos hacer para sentirnos bien y, entre comillas, olvidarnos de nuestro sufrimiento. Nos dicen que si estamos tristes, hay que encontrar alguna actividad que nos dé satisfacción y bienestar y hacerla. Es decir, buscar lo positivo, pensamiento positivo. Buscar cumplir nuestros deseos, pintar, viajar, estudiar algún idioma, etc., para alejarnos de los conflictos, son solo escapes. La angustia, la ansiedad, la tristeza volverán a manifestarse tarde o temprano porque han quedado reprimidas en el inconsciente. Desear que ocurran o no ocurran determinados eventos en nuestra vida cotidiana hace que estemos viviendo en el tiempo, yendo del pasado hacia el futuro. Soy así y deseo ser de otra manera, tengo esto y deseo tener más o deseo tener lo otro. Siempre estamos deseando. Un permanente movimiento entre el ser y el deber ser. Lo que es versus lo que debiera ser. Y en el movimiento del deseo, que es el proceso del pensamiento, está implícito el estado permanente de contradicción, de insatisfacción, de infelicidad. Por eso, en lo psicológico, vemos que el movimiento del deseo trae inexorablemente sufrimiento y conflicto. Por eso es importante ir más allá del pensamiento para salir del conflicto, ya que es el pensamiento el que alimenta el deseo, al pensar constantemente en aquello que no tenemos y deseamos, al pensar constantemente en que se repitan experiencias que nos dieron satisfacción y que ya no están más, en desear nuevas sensaciones, etcétera, etcétera. El pensamiento es el que alimenta el deseo. Ahora bien, surge una pregunta. ¿Es posible vivir sin deseos? El deseo, como ya venimos diciendo, es parte del movimiento del pensamiento. Por lo tanto, siempre van a aparecer deseos. Ante cualquier estímulo, sensorial o imaginario, aflora una reacción de la memoria y aparece el deseo. Lo importante es no darle expresión al deseo para que no cause sufrimiento y conflicto. ¿Y qué significa no darle expresión? Hay que ver el deseo cuando emerge a la conciencia en percepción unitaria. Verlo mientras se va percibiendo todo lo perceptible: sonido, color, forma, gravitación, al mismo tiempo. Así el deseo cesa. Pero bueno, el deseo volverá, incluso a veces como obsesión. Al intentar nuevamente la percepción unitaria, se va viendo el deseo junto con todo lo perceptible al mismo tiempo y retorna la paz, el silencio mental, y el deseo se disuelve en la intensa observación. El acto de ver ya es acción. Es el observador, el yo, el que está en constante búsqueda de placer. Al estar el observador está el deseo.
En percepción unitaria, el observador se disuelve y por eso desaparece el deseo. La búsqueda de prestigio, provecho, poder o placer desaparecen en percepción unitaria. El deseo es la raíz del sufrimiento. En percepción unitaria cesa la búsqueda, cesa el deseo. La percepción unitaria implica un cambio en la manera de percibir del cerebro, en la que el pensamiento se vuelve funcional, es decir, cumple la función de operar y predecir. Y si emergen contenidos del pensamiento no funcional, con sus deseos, imágenes, temores, tristezas, se van disolviendo en la intensa observación y ya no perturban ni generan conflicto. El gozo sin motivo que trae la energía de la percepción unitaria es la manera de comprobar que se puede vivir sin deseo, el cual solo es producto del pensamiento. Resumiendo, en el episodio de hoy hemos estado indagando juntos acerca del deseo. Dijimos que el deseo forma parte del movimiento del pensamiento que está regido por la ley de la dualidad, lo que implica que el yo u observador está en constante búsqueda de una finalidad personal, un deseo, que se opone y se separa de lo que está haciendo. También dijimos que si bien el deseo implica la búsqueda de placer, este placer va acompañado inexorablemente de otras emociones, como el miedo, el dolor o la frustración. Finalmente dijimos que viendo el deseo cuando emerge a la conciencia en percepción unitaria, el deseo cesa. El gozo sin motivo que trae la energía de la percepción unitaria es la manera de comprobar que se puede vivir sin deseo. Los invito a seguir investigando acerca de los beneficios de la percepción unitaria en nuestra vida. Percepción unitaria que nos libera de la vida imaginaria del pensamiento y sus conflictos. Por eso, este podcast es para que vayamos explorando juntos, en cada episodio que vayamos compartiendo, lo desconocido de la mente. Para conocer más sobre el tema del episodio de hoy y la psicología holoquinética, entra al sitio www.percepcionunitaria.org. También se pueden bajar libros gratis del sitio www.holokinesislibros.com.